Entonces, la derivada de coseno también va a depender de estos límites trigonométricos. Como es muy repetitiva, no voy a sacar la derivada de coseno, sino más que todo voy a derivar seno con ciertas aclaraciones sobre unos límites bien críticos. Entonces, como van a ver, las identidades trigonométricas van a ser críticas, más cuando estemos en la parte de integración, cuando tengamos que integrar funciones integrales trigonométricas. Pero la más importante de todas las identidades trigonométricas va a ser la identidad del teorema de Pitágoras: seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Esa va a ser la más útil. Entonces aquí vamos a ver algunos límites trigonométricos. ¿Por qué vemos estos límites trigonométricos? Porque nos van a permitir encontrar la derivada de seno. Entonces, el primero de ellos es este. El límite cuando θ tiende a 0 es seno de 0 dividido, de seno de θ dividido θ es igual a 1. Entonces, ¿por qué este límite es tan difícil de trabajar? Si observan, el seno de 0 es igual a 0. Y θ, cuando θ tiende a 0, es igual a 0. Entonces, este es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces, demostrar que este límite es igual a 1 es un poco difícil. Uno tiene que utilizar desigualdades. Pero como algunos profesores de física me han dicho, la forma de encontrar este límite de manera práctica es que observemos que cuando θ está bastante cerca de θ es igual a 0, seno de θ se comporta como θ. Entonces esa es la aproximación, digamos, física. Entonces si tienen aquí una gráfica de seno, van a ver que muy cerca de 0, seno se va a comportar como la función identidad. ¿Y cuál es lo interesante de esta observación? Que entonces uno puede decir, bueno, este límite va a ser aproximadamente igual a θ dividido θ, y todo esto es igual a 1. Incluso el libro se esmera un montón tratando de demostrar por qué seno de θ dividido θ es menor que 1, y después demuestra que seno es menor que tangente, y eventualmente encuentran 1. Entonces este límite es bien importante para encontrar la derivada de seno. Hay otro límite también importante que nos va a servir para encontrar la derivada de seno. Este todavía se puede demostrar, es relativamente accesible. Incluso este es bien curioso. Para encontrar este límite necesitamos usar este límite. Entonces quisieran ver, digamos, cómo podemos encontrar que el límite de coseno de θ menos 1 dividido 0 es igual a 0. Dividido θ, sí. Esto es θ, no es 0. Es que yo creo que mejor vamos a usar x y y en vez de θ, porque este parece el θ parece el 0 maya. Entonces este es bien curioso, este sí lo podemos encontrar, y un paso bien curioso para encontrar este límite es que en cierta forma como que completar el cuadrado de coseno de θ, multiplicar por un conjugado. Entonces voy a escribir esto como x porque es un poco más fácil trabajar con x. Entonces observen que este límite es igual a 0 sobre 0. Otra vez, digamos, un argumento físico que uno puede decir: cerca de 0, coseno se comporta bastante igual a 1. Entonces 1 menos 1 es igual a 0 y este límite es igual a 0. Pero si queremos utilizar propiedades de límites, podemos completar como que el cuadrado de este coseno de x menos 1. Y aquí vamos a tener un resultado bien interesante. Vamos a tener coseno al cuadrado de x menos 1 dividido x por el coseno de x más 1. Entonces tal vez la única razón por la que quiero hacer este límite es que quiero,
tratar de ver cómo escribir coseno al cuadrado en términos de seno al cuadrado o cualquier otra expresión similar. ¿Numerador es seno al cuadrado de x? No, sería coseno de x más 1. Porque todo lo tengo que multiplicar por coseno de x más 1. No, o sea, el resultado, o sea... Ah, el numerador, seno. Era la otra clase. Sí, yo creo que eso lo tenías bien, el seno al cuadrado de... Ajá, bueno. Entonces, digamos, ahí ya tenemos esta identidad. Si observan que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, coseno al cuadrado de x menos 1 es igual a seno al cuadrado. ¿Esa es una identidad? Ah, sí, esta identidad sí es importante. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Es la identidad de Pitágoras y esta se puede observar en cualquier triángulo o rectángulo. Entonces ahí digamos tenemos que coseno al cuadrado de x menos 1 va a ser igual a seno al cuadrado. Y como les decía, esta demostración es un poco técnica. Solo perdón, Sí. ¿por qué lo evaluó? Porque... No hemos hecho límites todavía. Sí, es que este límite no lo puedo evaluar de ninguna forma. Ahorita tengo... Entonces esa es la identidad para poder sustituir. Sí. Ok. Y todavía aquí al final voy a tener que hacer un poco de manipulaciones, pero ya voy llegando. Entonces este límite todavía no lo puedo evaluar, pero lo que puedo hacer es que puedo aprovecharme de que seno de x dividido x, cuando x tiende a 0, es igual a 1. Entonces ahí este límite lo voy a separar en un producto de límites. Voy a tener de un lado seno de x dividido x por, y lo voy a dejar solo como seno de x, y del otro lado voy a dejar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x, y por último tengo un 1 dividido coseno de x más 1. Entonces tengo aquí un montón de límites. Entonces, como pueden ver, incluso esta demostración es un poco técnica. Entonces lo interesante es que al tenerlo de esta forma, este límite tiende a 1. Este segundo tiende a 0, seno de 0 es igual a 0. Y este último sería un medio, porque coseno de 0 es igual a 1. Coseno de 0 es igual a 1, seno de 0 es igual a 0. Entonces cuando evaluemos aquí vamos a tener un medio. Entonces tengo 1 por 0 por un medio, y todo esto es igual a 0. Entonces aquí tengo que hacer la multiplicación de los límites. Muy rara vez se hace la multiplicación de límites. Aquí la hice más que todo porque quería aislar este término 0 sobre 0. Entonces utilicé la multiplicación de límites. Pero muy rara vez se utiliza esta propiedad. Entonces ahorita, sí. Y cuando se despeja, o sea, cuando seno al cuadrado de x menos 1 es igual a seno, ¿no sería menos seno? Ah, sí es menos seno. Sí, es menos seno. Y lo bueno es que tenemos que, aunque como la respuesta es 0, entonces vamos a tener menos 1 por 0 por un medio, lo cual es igual a 0. Entonces, este límite, como les decía, podía no haberlo presentado, pero pueden ver aquí, digamos, ya cuáles van a ser las dificultades que van a haber con la derivada de seno. Incluso con la derivada de seno, ahorita van a ver cuáles son los problemas. Porque ya la conocemos, y en esta clase es más que suficiente con que conozcan que la derivada de seno es igual a coseno de x. Pero posiblemente algunos de ustedes estén interesados por qué la derivada es coseno. Entonces la idea es que necesitamos utilizar la definición de derivada. Entonces tengo que encontrar el límite cuando h es igual a 0 y luego cómo escribiría el resto de la expresión. Seno de x más h, porque siempre es f de x más h menos f de x dividido el cambio en x. Entonces, como pueden ver, este límite siempre es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces aquí uno dice, bueno, aquí como que estoy bloqueado, ¿cómo puedo encontrar esta derivada? Necesito utilizar una identidad trigonométrica para la suma de ángulos.
Entonces tenemos que usar la identidad trigonométrica del seno de A más B. Yo creo que ayer les puse en mi un documento con varias identidades trigonométricas. Este es sumamente útil. Entonces, esta identidad es una de las más fáciles de ver. Tengo que los dos ángulos se van a ir alternando sus valores de senos y cosenos. Entonces tengo que el seno de la suma de ángulos es seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. Entonces observen que eso es una identidad trigonométrica. Vamos a ver si les llama realmente la atención esto. Pero por lo menos ilustra todas las dificultades que hay para encontrar la derivada de seno. Entonces aquí lo que necesito hacer es reescribir seno de x más h en términos de estos términos. Coseno de h, luego voy a tener más coseno de x, seno de h, menos seno de x. Y aquí no me van a creer, pero con estos dos límites que tengo acá ya puedo evaluar todo este problema de límite, pero ahí te está un poquito desordenado. Sí. Es que solo apliqué la suma de ángulos. Usando la identidad. Sí, la identidad trigonométrica. Entonces seno de x más h es todo esto. Entonces aquí observemos qué está sucediendo. Como que aquí está la respuesta. Porque observen que x es constante porque estamos solo evaluando el límite cuando h tiende a 0. Y sabemos que seno de h dividido h, este límite cuando h tiende a 0 es igual a 1. Pero lo que pasa es que todavía tenemos estos dos términos, seno de x por coseno de h menos seno de x dividido h. Entonces con esos términos todavía vamos a tener que ver cómo los eliminamos. Entonces ahorita ya vamos llegando a la respuesta y bueno, es que sí, es seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Sí, esta es una identidad trigonométrica que se las estoy dando, la identidad trigonométrica de la suma de ángulos. Entonces esto también es otro dado. Entonces aquí hay un montón de identidades trigonométricas y de límites trigonométricos. Entonces aquí ya casi vamos llegando a la respuesta. Coseno de x por seno de h dividido h más, y luego tenemos todo este relajo. El límite cuando h tiende a 0. Observen que estos tienen en común el seno de x. Entonces aquí tenemos coseno de h menos 1 dividido h. Entonces, ¿qué va a suceder con estos dos límites? El primero aquí es igual. 0. Sí, 1. El primero es 1, porque tenemos que seno de h es aproximadamente igual a h. Entonces nos va a quedar 1 por coseno y de x, pero coseno de x ya no depende de h, entonces me puedo deshacer de la notación del límite. Entonces este primero me queda coseno de x. Ahora este segundo, ¿a qué es igual? 0. Sí, 0, porque recuérdense que coseno de h es aproximadamente igual a 1. Bastante cerca de 0. Entonces este límite es igual a 0. Y resulta que seno de x por 0 es igual a 0. Entonces hice todo esto solo para encontrar que la derivada de seno de x es igual a coseno. Entonces, todo lo que necesitan saber en este curso es que la derivada de seno es igual a coseno. Pero no sé a quién de ustedes le gustó ver todo lo que hay detrás de la derivada de seno. ¿Les gustó ver todo esto? No. Sí, o sea, lo ayuda a entender a uno, pues al final las cosas. Sí.
O sea, obviamente el modelo, pero que el objetivo de esta clase no es que les ponga así, demuestren con identidades trigonométricas y geometría que estas derivadas son iguales a estas, pero tampoco quiero venir en este curso y decirles la derivada de seno es coseno, créanme. Ahora, para encontrar la derivada de coseno, tenemos que utilizar algo bastante similar a la derivada a los elementos que utilizamos para la derivada de seno. Lo único es que tenemos que utilizar la identidad trigonométrica para la suma de ángulos de coseno. Yo creo que en una hoja de trabajo tal vez les voy a poner aquí cómo hacer este problema de la derivada de coseno paso a paso. Solo para ejercitarnos. Y lo que sí les digo, después de estas derivadas, las derivadas de tangente, secante y las otras dos identidades, sus funciones trigonométricas son bien bonitas de derivar. Entonces vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica para la derivada de coseno. Coseno de x más h, ese yo creo que es seno de x por coseno de x menos, yo creo que por aquí la tengo, la voy a escribir. Esta no la uso mucho. No era coseno, sí estaba bien. Coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h. Entonces, esta identidad la van a tener que utilizar para encontrar la derivada de coseno. ¿Y cómo se llama? Y otra vez, en algún momento, cuando trabajen el ejercicio de la derivada de coseno, van a tener que usar en algún momento el límite de seno de h dividido h es igual a 1 y el límite de coseno de h menos 1 más h es igual a 0. Y un chivo que les puedo decir es esto, Si se recuerdan, aquí va a estar la derivada de coseno y al final vamos a tener un seno de h dividido h. Entonces este es el término que se va a ir igual a 1. ¿Por qué siempre dividido h? Porque esa es la definición de la derivada. Entonces ahí tengo que hacer todo el ejercicio de la derivada de coseno, pero ese es el paso crítico. Lo sustituyen en... O sea, si en el examen no te acuerdas de la derivada, te la haces el favor. Ajá, sí, ahí está. Sí, es un ejercicio que, digamos, me voy a poner contento que lo trabajen así, pero se van a tardar su tiempo. Entonces sustituyen esta identidad trigonométrica aquí, reagrupan los límites y al final van a encontrar que la derivada de coseno es igual a menos seno de x. ¿Y dónde viene el signo negativo? De esta identidad trigonométrica. Entonces estas son resultados muy bonitos, ya vamos teniendo poco a poco las derivadas. Yo creo que antes de sacar las derivadas de las otras funciones trigonométricas, hagamos unos cuantos ejercicios con estas nuevas reglas de derivación para familiarizarnos y después nos vamos a encontrar la derivada de tangente, cotangente, las que se puedan. Y aquí yo creo que voy a agregar algunos ejercicios con la regla de la cadena. Ya que tenemos que practicar la regla de la cadena. Muy bien. Entonces aquí ya nos podemos enfocar. Entonces para f de x, ¿cuál va a ser su derivada? Sí. Ajá, 2. ¿Por qué 2 por coseno de 2x? Si se recuerdan, aquí hay una función que está interna a la seno de x, entonces derivo primero seno y después derivo 2x. Entonces después nos vamos a derivar la función exponencial. ¿Cómo derivamos la función exponencial? Ajá. Sí, la derivada del exponente, que es 2x, y copio la función exponencial tal como es. Sí, esto es otra cadena. Aquí hay dos cadenas.
Entonces aquí pueden ver dónde está el enfoque del curso. El enfoque del curso va a estar en conocer las derivadas de las funciones más relevantes y usar la regla de la cadena varias veces. ¿Y podemos, Sí. podemos hacer la derivada de x a la 2? Que a mí no me salió cuando la hice acá. X al cuadrado. Ajá. Bueno, es que la derivada de, digamos, la derivada de e a la x es igual a e a la x. Entonces, si uno tiene uno quiere encontrar la derivada de una función que tiene un exponente que no es x, sino es una función de x, lo que estás teniendo aquí es una composición de e con u a la x. Entonces, como aquí se tiene una composición de funciones, para encontrar la derivada, uno necesita derivar primero la función que fue la primera función que forma parte de la composición, en este caso e a la x. Entonces la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Lo único es que uno tiene que escribir e a la u o x porque el exponente aquí no es x, sino es u a la x. Entonces luego uno deriva la segunda función que forma parte de la composición, que es u a la x, y la derivada de u a la x es u' de x. Entonces así fue como encontré la derivada de e a la x al cuadrado. Copio la función exponencial y la multiplico por la derivada del exponente. Entonces aquí solo hay que tener un poquito de cuidado con la regla de la cadena, que esta sí va a ser crítica en este curso. Entonces tengo un siguiente problema. Sigamos con la famosa cadena. Entonces ahora tengo coseno de x al cuadrado más x por e a la x al cubo menos x al cuadrado. Va a ser 2 menos seno. Ajá. Entonces miremos, ok. Tenemos la derivada de coseno es menos seno. X al cuadrado más x. Pero ¿qué me falta todavía derivar? Ajá, lo de adentro. Y lo de adentro es más 1. Entonces aquí observen que hay de interesante con este problema. Hay una regla del producto y luego a medida que voy derivando cada función tengo una regla de la cadena. Entonces aquí ya derivé la primera función, entonces todo esto es la primera función. Entonces solo copio la segunda función tal como está y luego continúo con mi regla del producto. Entonces en el segundo paso escribo la primera función tal como me la dan y luego multiplico esto por la derivada de e a la x al cubo menos x al cuadrado. Entonces ya viste, allá atrás ya... 2x Sí. menos 2x. 3x al cuadrado, pero... 3x cuadrado menos 2x. por todo eso. Ajá, por todo esto. Entonces copio la función exponencial y la multiplico por la derivada del exponente. 3x al cuadrado menos 2x. Es un poco tedioso, pero aquí se miran todos los pasos de derivación que para los cuales ya tenemos que estar familiarizados. Aquí les tengo un problema bonito. Este está interesante. Coseno a la seno a la x al cuadrado. Entonces esto es como un trencito. Entonces observen que aquí tengo tres funciones. Entonces derivo primero coseno, luego derivo seno y por último derivo x al cuadrado. ¿Sí? Ajá. Entonces empecemos de afuera hacia adentro. Ajá, menos seno. Ajá, entonces menos seno. Entonces aquí tengo que escribir adentro toda esta función, seno. No, aquí seguiría siendo seno de x. Ah, bueno, o sea, para volverlo. Sí. Paso a paso. Pues. Sí, paso a paso. Entonces ya, ok, ya derivé la función externa, me paso a derivar la función intermedia. Coseno, ajá, coseno de x al cuadrado. Aquí el orden en realidad no importa. Entonces en el último paso solo me falta derivar x al cuadrado, que es igual a 2x.
Entonces, pueden tener varias respuestas. Si alguien de ustedes puso que la respuesta es menos 2x por coseno de x al cuadrado por seno a la seno de x al cuadrado, esa también es una respuesta correcta. Entonces, tengo un último problema que no es tan interesante como estos dos primeros, pero... ¿Sí? El 2x sale de que derivamos el x al cuadrado. Sí, el x al cuadrado, sí. Sí, aquí hay una triple cadena. Bueno, una doble cadena. Entonces tengo j de x. Entonces tengo j de x. Este que no tiene tanta gracia, pero igual practicamos la regla del cociente. Coseno de x dividido x al cuadrado. ¿Ya viste cómo saqué la derivada de x al cubo menos x al cuadrado? ¿Ya la pudiste? ¿Cómo no? Vamos a poner... ¿Ah? Sí, sí. Después. En ese mismo salón no me muevo. Te podrías quedar. Entonces, tengo seno de x más coseno de x. Esto es solo para entretenernos. Entonces, digamos, ¿cómo derivo la primera función? Sí, cociente, ajá. Entonces, el primer término tengo que, ajá, menos seno de x por x a la cuarta menos, ajá. Sí, yo creo que me dijeron dos respuestas, pero las dos están correctas. Pueden poner menos coseno de x por 4x al cubo o menos 4x al cubo por coseno de x dividido x a la 8. Entonces el denominador siempre se eleva al cuadrado. Ahora yo creo que voy a preguntar, ¿alguno de ustedes conoce esta fórmula como voy a escribir abajo la derivada al cuadrado o nadie? Ah, bueno, es que en otro curso me preguntaron de que si en el cociente tenían que derivar x a la cuarta y elevarlo al cuadrado. Ese no es el caso. Del denominador se deriva, pero en el segundo término del que va a estar en el numerador. Entonces solo recuerden esto, es derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera dividido el denominador al cuadrado, sin derivar el denominador. Entonces ahora solo trabajemos con esta. ¿Cuál es la derivada de esta? Pero eso es uno, ¿no? La seno de x ajá. más coseno de x por coseno de x menos. Excelente. Una pregunta, ¿eso no es No, uno? yo creo que la que es 1 es la siguiente. Sí, no, la que sería 1 es esta. Este es un problema. Aquí no se acaban los problemas. E a la ln de x. Posiblemente alguien de ustedes me va a decir, aquí tengo una objeción, todavía no sabemos la derivada del logaritmo de x. Y es cierto. Pero ¿conocen algo entre la función exponencial y el logaritmo? Sí. Sí. Entonces, si son inversas, ¿qué va a pasar con e a la ln de x? Sí, x. Entonces, ¿cuál es la derivada de x? 1. Pero solo, ¿sí? ¿cómo era la identidad trigonométrica de seno y coseno? Seno al cuadrado más coseno. Sí. Ahora vamos a poner otro problema que Marlon sugirió. Muy bien. Entonces le pueden decir gracias o le pueden decir... Sí. Muy bien. Este tiene una respuesta que se puede complicar un montón, una respuesta bien absurda. Sí. Entonces ese es un problema sugerido por Marlon. Entonces, ¿cuál es la derivada de un número que es constante? Ahora, un ejercicio bien interesante es que en vez de hacer esta simplificación, que encontremos la derivada de seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado, escribimos esta función luego por la derivada de seno al cuadrado más la derivada de coseno al cuadrado, y van a ver que curiosamente al final estas dos derivadas se van a cancelar entre sí y van a llegar también a que la respuesta es igual a 0. Entonces este ejercicio es bien bonito para practicar identidades trigonométricas y la regla de la cadena. Pero si conocen identidades al principio, tienen una respuesta bien fácil. Y lástima, porque este podría haber sido problema de corto.
Son de esos problemas capciosos. Muy bien. Entonces, ahorita les tengo buenas noticias para el resto de derivadas, porque de hacer un tangente de x más h, eso sí, no, muchas gracias. Ya hay identidades para suma de ángulos de tangentes, no es algo que se me suene muy atractivo. Pero lo que sí les puedo decir es que estas ya las podemos encontrar. Para encontrar las derivadas del resto de funciones trigonométricas, solo necesitamos saber que la derivada de seno es igual a coseno y la derivada de coseno es igual a menos seno. Entonces ahorita la primera pregunta que les tengo es: ¿cómo encuentro la derivada de tangente? Bueno, secante al cuadrado, sí, pero todavía no la sabemos sabemos de manera completa, y obviamente esa va a ser su derivada, pero la idea es cómo utilizar la derivada de seno y coseno para encontrar la derivada de tangente. Entonces, ¿qué es su sí, cociente? Sí. Porque ¿qué sucede con tangente? Tangente es una combinación de es un cociente de dos funciones trigonométricas. Seno dividido coseno. Lo bonito de esto es que repasamos todas las diferentes formas de escribir funciones trigonométricas. Sí. Entonces, al reescribir tangente como seno dividido coseno, ya podemos encontrar la derivada de tangente usando la regla del cociente. Entonces utilicemos la regla del cociente y miremos a qué llegamos. Entonces, ¿cuál sería esta derivada? La derivada de seno es coseno de x por coseno de x, menos seno de x, menos seno de x. Entonces aquí tengo un signo menos. Si quieren, mejor cancelemos los dos signos menos y escribamos un solo signo positivo para no tener un menos seno de x, porque tal vez en algún momento pueden confundirse. Y luego en el denominador vamos a tener coseno al cuadrado de x. Muy bien, entonces ahí está. Yo creo que eso no se parece mucho a secante al cuadrado. Pero ¿qué está sucediendo con el numerador? Sí, el numerador es 1, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces nos estamos acercando más. 1 dividido coseno al cuadrado de x. Pero ¿por qué podemos decir que esto es igual a secante al cuadrado? Sí, tenemos que también que el secante es el recíproco de coseno y el cosecante es el recíproco de seno. Entonces, si escriben así, la respuesta es correcta, pero usualmente como trabajamos estas derivadas es utilizando las otras funciones trigonométricas, porque es más fácil visualizar un tangente como secante al cuadrado que como un 1 dividido coseno al cuadrado de x. Entonces ya tenemos la derivada de tangente. Entonces, si en algún momento tenían alguna inquietud por saber, ¿por qué la derivada de secante al cuadrado? No es magia, sino es simplemente la regla del cociente. Y todas estas se pueden hacer con regla del cociente. Si hay realmente interés, puedo hacer rápido las otras dos. Pero digamos ahora cómo trabajamos cosecante. Y en realidad cosecante tenemos dos opciones. Tenemos o regla de cociente o la regla de la cadena. La regla de la cadena es un poco más elegante porque es más fácil derivar seno de x a la menos 1 que 1 dividido seno. Pero aquí digamos que quieren hacer regla del cociente o la regla de la cadena para cosecante. ¿Cadena? Sí. Entonces, ¿qué sucede con cosecante? Cosecante es 1 sobre seno de x. O, si prefieren, seno de x a la menos 1. Entonces, ahorita lo que vamos a derivar es seno de x
a la menos 1. Entonces yo creo que en las notas tengo con la regla del cociente, pero hagámosla con la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno de x a la menos 1? Sería menos 2 porque... Menos coseno. Ajá, menos coseno. Menos porque la derivada de seno es coseno. Pero luego tengo... bueno, aquí vamos a ponerlo por seno de x al cuadrado. O por seno de x a la menos 2. Entonces aquí ya tenemos la derivada, pero se mira bien extraña. Que coseno de x dividido seno de x al cuadrado. Entonces, para escribirla en términos de otras funciones trigonométricas, generalmente lo que se acostumbra a hacer es reescribir esto como menos coseno de x dividido seno de x por 1 dividido seno de x. Entonces, coseno dividido seno, ¿qué función trigonométrica va a ser? Sí, el cotangente, que es el recíproco de tangente. Y hay una razón por la que se escriben de esta forma, es porque uno empieza a tener como que recursos mnemotécnicos a su disposición. Y esta es cosecante. Entonces vamos a encontrar que la derivada de cosecante es igual a menos, yo creo que se escribe esta menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces por esta razón se trabajan de esta forma, porque uno empieza como que a visualizar patrones. ¿Las trigonométricas vienen en el corto del juego? No, todavía no. Estas todavía dejémoslas guardadas, pues, esperemos a que vengan en un laboratorio, pero e a la x, las funciones potencia, las funciones polinomiales, cadena, cociente y producto, esas sí vienen. Entonces estas todavía no, nos tenemos que familiarizar. Sí. Sí, diferenciar es derivar, sí. Digamos, hay unos libros que les piden diferenciar, pero en realidad es derivar o calcular la derivada. Al final son sinónimos. Entonces, secante es bastante similar. Incluso alguien de ustedes posiblemente ya conoce la derivada de secante. Aquí con esto uno puede hacerse como que hacer una especie de trampa. Entonces aquí vamos a usar la regla del cociente. 0 por el denominador coseno de x menos 1 por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno dividido el denominador al cuadrado. Antes observen que hay algo bien interesante. Tenemos como que esta respuesta como el recíproco o algo similar. Entonces tenemos aquí seno dividido coseno de x por 1 dividido coseno de x. Pero este primer término es tangente y este segundo término es secante. Entonces esto nos permite visualizar mejor las derivadas de funciones trigonométricas. Secante por tangente. Y observen que la derivada de tangente es igual a secante al cuadrado. Entonces así, si quisiéramos conjeturar cuál sería la derivada de cotangente. Sí, un cosecante al cuadrado. Lo único es que estas, las que van a tener a la función seno en el denominador, van a tener un signo menos. Entonces sería menos cosecante al cuadrado. Y esta también se puede, con la derivada de cosecante, se puede encontrar encontrando la derivada de coseno de x dividido seno de x, y en algún momento utilizando una identidad trigonométrica. Entonces ahorita lo que voy a escribir es voy a resumir todas estas reglas de derivación de funciones trigonométricas, y luego nos vamos a enfocar a hacer ejercicios. Tal vez esa parte de trigonometría la vamos a tratar de atacar hoy, porque hay un montón de detalles que tenemos que cubrir. Entonces generalmente la tabla se escribe de esta forma, y las otras identidades trigonométricas las encontramos encontrando ciertas similitudes entre sus fórmulas. Entonces digamos, las primeras dos que encontramos son las derivadas de seno y coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno de x.
la derivada de coseno menos seno y la derivada de tangente, sí, secante al cuadrado. Entonces estas otras uno las hace como que con ciertos recursos mnemotécnicos: cosecante, secante y luego cotangente. Siento que la más fácil es cotangente de todas estas. Entonces aquí, digamos, observen que tangente está con secante al cuadrado. Cotangente va a estar con menos cosecante al cuadrado. Entonces la derivada de secante, ¿cuál es? Secante por Tangente. Entonces por eso es que la escribimos así, porque por lo menos uno se acuerda, sí, secante, la derivada de secante siempre tiene secante. Entonces aquí tengo secante por tangente y cosecante. ¿Su derivada cuál es? Menos cosecante por cotangente. Entonces, como pueden ver, estas 4 derivadas, la función se va complicando, porque si quiero encontrar la derivada de secante al cuadrado, voy a tener que usar cadena y la derivada de secante, y si quiero encontrar la derivada de secante por tangente, voy a tener que usar una regla del producto. Entonces, observen que 3 de ellas tienen signo positivo: seno, tangente y secante. Estas son las fáciles de trabajar, las que tienen signo positivo. Las que tienen negativo son cosecante, coseno y cotangente. Entonces esta es una tabla bien útil. Vamos a enfocarnos en hacer algunos cuantos ejercicios de derivadas de funciones trigonométricas. Incluso yo creo que voy a atarlo con el tema de segundas derivadas. Sí. Esta tabla es bien bonita. Entonces vamos a empezar a escribir. Entonces yo creo que este es el segundo ejercicio. Entonces, para aclarar algunas dudas, voy a escribir diferencia de las siguientes funciones. Negativo cosecante al cuadrado. Bueno, negativo cosecante al cuadrado es la derivada de cotangente. No, porque cosecante es una función impar. Sí, la que sería igual es, digamos, un secante al cuadrado de menos x. Eso es igual a secante de x. Sí, aquí no es igual a cosecante. Entonces vamos a empezar con tangente, pero vamos a escribirlo un poquito diferente. Tangente de 4 por x. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de tangente evaluado en 4x? Tenemos que usar tenemos que usar secante al cuadrado. Y tenemos que escribir el 4x. Por 4. Entonces ahora la realmente interesante es la derivada de la derivada o la segunda derivada. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la derivada de 4 por secante al cuadrado a la 4x? Aquí hay algo que siempre es crítico para derivar funciones trigonométricas. Una notación que posiblemente hayan observado para las funciones trigonométricas es que las potencias generalmente se pueden escribir un seno a la n de x. Entonces esto significa en realidad seno de x a la n. Y algo similar sucede con el resto de funciones trigonométricas.
Y la única razón es por comodidad y para no tener tantos paréntesis, porque esto es más fácil de escribir y de visualizar que un secante de x, todo esto a la m. Pero lo que pasa es que de esta forma cuesta realmente visualizar cuál es la composición de funciones que tenemos aquí. Entonces aquí en realidad tenemos una composición entre una función cuadrática, secante y 4x. Entonces ya si las reescribimos de esta forma, podemos derivar 4 por secante a la 4x al cuadrado. Entonces ya reescribiendo la derivada de esta forma, ¿cuál es la segunda derivada? Sí, empezamos 8, ajá. Secante de 4x a la 1, Entonces ya terminamos de derivar la función externa, pero todavía tengo que derivar secante a la 4x. ¿Secante por tangente? Sí, secante por tangente. No, la derivada de secante solo es secante por tangente. Entonces aquí tengo secante por tangente, pero ¿qué escribo adentro tanto de secante como tangente? Entonces esto es bien extraño porque aquí ya se complicó un poco la... ¿Y nos falta algo? Sí, nos falta un 4. Entonces aquí ya tengo la respuesta. Si quieren realmente esto lo pueden simplificar un poco más, como 8 por 4 son 32. Pueden combinar estos dos secantes como un secante al cuadrado utilizando la notación conveniente para funciones, potencias de funciones trigonométricas por tangente de 4x. Entonces, no vale mucho. Sí, ajá. Sí, yo la verdad les dejaría la respuesta así, porque aquí uno puede ver todos los pasos, la primera cadena, la segunda cadena y ya la tercera cadena. Entonces, como pueden ver, esta derivada se va complicando poco a poco. Es una derivada bien complicada. Y ya sacar la tercera derivada se vuelve un ejercicio sumamente tedioso. ¿Sí? Ah, sí. Ajá. La primera parte, Ajá. donde hay que multiplicar por 4. Ah, es cadena. Aquí tenemos que usar la regla de la cadena porque tenemos que tangente de 4x es la composición entre, digamos, una función a de x, tangente de x y una función b de x, 4 de x. Entonces cuando hago la composición entre a y b, tengo tangente de 4x. Entonces, como tengo una composición de funciones, tengo que derivar a, la derivada de a es secante al cuadrado por lo que esté adentro, por la derivada de b, y la derivada de b es 4. Aquí es más complicado, entonces es curioso que esta no la sentiste tan complicada, porque aquí hay tres funciones que forman parte de la composición. Un u al cuadrado, un secante de b y un b es igual a 4x. No, todavía no, pero sí problemas con regla de la cadena. Entonces es bueno familiarizarnos ya con la regla de la cadena. Entonces aquí tengo otro problema, yo creo que es con cosecante, sí, pongamos cosecante. Cosecante de, vamos a poner la raíz cuadrada de... Bueno, yo creo que este problema va a ser un poco tedioso, la segunda derivada, pero igual hagámoslo. Es un poco tedioso, pero es accesible. Nos quedaría un x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Pero aquí vamos a poder evaluar un aspecto. Les voy a preguntar si esto es igual a lo que voy a escribir ahorita, o si estoy haciendo un poco de... No, ahí está. Ah, ok. Sí. Entonces mucho cuidado, porque esto no, hay veces que uno puede pensar en estas salidas fáciles, pero al final uno está escribiendo una función completamente diferente, ¿sí? Porque la A se podría escribir así, en la primera derivada, ¿verdad? Ah, porque ya viste dónde está la potencia, secante, y la potencia está justo después de secante.
esta potencia no está justo después de cosecante, sino que está adentro del cosecante. Aquí la potencia está adentro. Pero pasa a afectar el 4 también. Ah, bueno, esta no afecta al 4, sino esta afectaría solo al secante y el 4x. Entonces esto no es obviamente igual a secante al cuadrado evaluado en 16x al cuadrado. Entonces esto es muy diferente de decir secante a la 4x al cuadrado. Entonces hay que ver bien dónde está la potencia. Si está a la par de secante o si está dentro de secante. Si está a la par, si se puede elevar al cuadrado, si no, solo se puede hacer esta simplificación. Entonces derivemos esta función. ¿Cómo derivamos cosecante? Uy, yo creo que esta no la vamos a encontrar a segunda derivada. Sería menos cosecante. Ajá, menos cosecante. Lo que está dentro. Sí, esta está un poco... Pero tenemos también cotangente, entonces tengo que escribir un cotangente. Y por lo que está adentro. Sí, de esta no vamos a calcular la segunda derivada. ¡Qué horror! Entonces, pero el problema es que todavía no hemos terminado, porque ahora tengo que continuar derivando. Ajá. Ajá, un medio. Ajá. ¿Y todavía terminamos o me falta algo? Sí, 2x. Si no, aquí sí no vamos a hacer la segunda derivada. Qué horror de segunda derivada. Hay una regla del cociente y hay un triple producto. Eso nunca vamos a terminar. Sí, aquí sí. No, muchas gracias. Segunda derivada. Es sumamente complicada. Sí, el ejercicio que les tenía para la derivada era la derivada de cotangente por cosecante, no esta. Entonces ahorita digamos, podemos hacer más ejercicios de derivación. Aquí les tengo una aplicación bien bonita. ¿Quieren ver todavía estos ejercicios mecánicos o nos vamos ya a la aplicación? Por el momento no en el corto, vamos a ver más que todo si están ya familiarizados con las reglas de derivación. En cortos subsecuentes van a empezar a ver aplicaciones. Entonces ahorita vamos a hacer una aplicación y yo creo que nos va a sobrar algún tiempo para ver algo de esta hoja que les di, digamos, cómo visualizamos seno y coseno en un triángulo, cómo empezamos a derivar algunos ángulos especiales y pues recordarnos de alguna de las gráficas. Entonces ahorita vamos a hacer un problema de aplicación y este problema lo van a tener como una recompensa en el quinto semestre, porque en el quinto semestre van a poder encontrar por qué este resorte tiene esta ecuación tan interesante. Sí, es que son los 3 cursos de cálculo, luego álgebra lineal y por último ecuaciones diferenciales. Cálculo multivariable. Sí, ese es el tercer curso de cálculo. Yo ahora estoy viendo como soy aquí también. Entonces, este problema es realmente bien bonito. Entonces aquí tengo aquí un resorte, una masa en un resorte, vive horizontalmente sobre una superficie nivelada en movimiento armónico. Y aquí hay una clave que hace este problema tan interesante. Y amortiguado. Armónico es que oscila, es que está escrito por una función trigonométrica como seno y coseno. Es el movimiento armónico, tiene una ecuación que les dice que la segunda derivada es igual a la misma función. Ahora, amortiguado significa que tiene una fricción que
va haciendo que la amplitud de la función seno vaya disminuyendo con el tiempo, y como está amortiguado, en algún momento el resorte se va a dejar de mover. Bueno, lo realmente bonito es encontrar por qué la ecuación de desplazamiento de este resorte es E a la menos t por coseno de t. Entonces voy a escribir que S está en centímetros y t está en segundos. Entonces este problema lo puedo ilustrar de la siguiente forma. Tenemos una pared y aquí está el piso, y en algún momento tenemos un resorte y aquí hay una masa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jalar este resorte, lo vamos a desplazar de su posición de reposo, y luego cuando lo soltemos, lo que va a suceder con esta caja es que va a estar yéndose hacia la pared y luego regresando, y luego yéndose otra vez hacia la pared y regresando, y como el movimiento es amortiguado, cada vez se va a ir moviendo menos y eventualmente va a regresar a esta posición de reposo. Ese es un problema bien bonito. Ahora, si no fuera amortiguado, digamos que aquí la superficie tiene muy poca fricción, esta caja estaría moviéndose todo el tiempo por medio de una función seno-coseno. Entonces esto es lo que estamos describiendo acá con el movimiento amortiguado. Lo armónico está en coseno y lo amortiguado está en E a la menos t. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la velocidad y la aceleración del resorte. Y vamos a ver qué hallazgos interesantes hacemos con este problema. La ecuación sí nos la va a dar en el problema. Ah, se las tengo que dar. El curso de quinto semestre va a consistir en que les voy a dar, digamos, les voy a decir como 5 cursos de matemáticas, pero también está lógica matemática, matemática discreta, 2 cursos de física. Sí, pero yo me recuerdo que ¿Cuántos acababa cursos de física? 2. 2. Ah, pero si son de computer science solo es 1. Pero aquí somos dos, somos aspirantes Ah. Entrepreneurship, ¿ah? Entonces estás bien. Yo creo que en tu caso no hay necesidad de llevar ecuaciones diferenciales ni álgebra lineal. Te vas a poder bajar en cálculo multivariable. Incluso antes, si no te gusta cálculo multivariable, podrías llevar análisis 3. Ah, es bonito porque hay mate financiera. Entonces en el curso de ecuaciones diferenciales van a tener que resolver esta ecuación: la segunda derivada de S más una constante por la primera derivada de S por otra constante más S es igual a 0, y van a tener que encontrar las soluciones de esta ecuación. Esto va a ser lo que va a ser ecuaciones diferenciales. Qué bueno que puso Adel la primera derivada de S. Sí, la primera derivada de S. Pero ¿qué es alfa? Es que aquí es todo lo contrario. En el curso de ecuaciones diferenciales uno tiene que encontrar la función que satisface esta ecuación que tiene derivadas. En cálculo lo que haríamos es que derivaríamos aquí encontraríamos la primera derivada, la segunda derivada, y luego encontraríamos que vamos a satisfacer la ecuación. Entonces estas dos son unas constantes cualquiera para el problema. Para este problema en específico no sé cuáles son, pero en ecuaciones diferenciales pasan de aquí para acá, mientras que en cálculo pasamos de aquí para acá y solo derivamos. Entonces lo interesante es lo siguiente: vamos a encontrar ahorita la velocidad y la aceleración de la masa. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos la velocidad y la aceleración? Sí. Entonces, ¿a qué es igual la primera derivada de esta función? Está elevado a la menos t, ¿verdad? Sí, a la menos t, sí. Menos 4 E a la menos t. Ajá, por regla del producto. Entonces, si primero derivamos e a la menos t, copio coseno de t. Más Ajá. 4 E a la menos t.
por menos seno de t. Entonces vamos a cambiar este signo por un signo menos. ¿Es un por? Sí, es un por. Muy bien, entonces aquí ya tengo la velocidad. Entonces, como pueden observar, esta velocidad es también armónica, va a estar oscilando el resorte, pero cada vez se va moviendo más despacio porque tengo este término e a la menos t. Entonces ya tengo la velocidad, entonces solo saquemos la aceleración. La aceleración es la segunda derivada. Entonces aquí vamos a tener que hacer un poquito de álgebra. Entonces, primero derivo esta función. ¿Cuál es la derivada de esta primera función? Tengo que volver a hacer producto y cadena. La derivada de e a la menos t es menos 1 por e a la menos t. Entonces tengo 4 e a la menos t coseno de t. Más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, como la derivada de coseno de t es menos seno de t, voy a tener más 4 e a la menos t seno de t. Y luego continúo. No era menos. Ah, bueno, pero como tengo aquí un signo menos. Menos por menos da, sí. Entonces solo nos queda menos 4 e a la menos t de seno de t. Entonces aquí es igual a la derivada del segundo término. Vamos a tener más, bueno, sería si aquí es un más, porque la derivada de e a la menos t es menos por e a la menos t. Más 4 e a la menos t seno de t. Pero todavía no he terminado porque ahora tengo que encontrar la derivada de seno. Entonces la derivada de seno es coseno de t. Vamos, pero aquí tengo un signo menos. Y aquí observan algo interesante, alguna simplificación que pueda hacer. Menos y solo queda 1. Ah, no, y ahí 8. Entonces, Pero es que, bueno, seno cuadrado. 8 seno cuadrado. sí, 8 e a la menos t por seno de t. Entonces esto es curioso porque también nos está diciendo que la aceleración va disminuyendo. Entonces, como la aceleración va disminuyendo, la fuerza que se está ejerciendo sobre el resorte va disminuyendo, y por eso es que eventualmente este resorte va a terminar en reposo. Entonces aquí tengo otro inciso interesante donde ya encontramos la aceleración y la velocidad. ¿Por qué no las evaluamos en algunos puntos? Como por ejemplo en el tiempo, en el muy conveniente tiempo de pi medios. Entonces aquí podemos empezar a ver ángulos y cómo evaluar coseno y seno para algunos ángulos. La ventaja de no tener calculadora en este curso es que vamos a estar trabajando con ángulos especiales. De lo contrario, si les podría preguntar el seno de pi quintos o el seno de 0.1, pero aquí más que todo nos vamos a quedar con 0, 30, 45, 60 y 90 grados y múltiplos de esos ángulos. Muy bien. Entonces aquí esto es pregunta de trigonometría. ¿Cómo encontrar el seno de pi medios y el coseno de pi medios? Entonces, ¿cómo encontramos el desplazamiento? Evaluamos en pi medios. Ahora, cuando evaluemos a la función exponencial, simplemente dejémosla como e a la menos pi medios y es un número que hace un poquito menor a 1. Pero la pregunta aquí es, bueno, ¿a qué es igual coseno de pi medios? El seno de pi medios a 0. Sí, es 0. ¿Por qué? Porque pi medios es cuando tenemos 90 grados y cuando tenemos 90 grados no hay ninguna componente horizontal en coseno y... Sí, esto es 0. Entonces el desplazamiento aquí es 0. Entonces lo que va a pasar aquí es que cuando estemos en el tiempo pi medios... ¿por qué coseno de pi medios es 0? Pi son 90 grados.
Ahí está el triangulito. Entonces, coseno de los 60. Sí, yo creo que con el tiempo que nos va a sobrar vamos a poder empezar a ver todos estos ángulos y por qué son 0, por qué son 1. Entonces encontremos ahora la velocidad. Entonces, como pueden ver, es un argumento bastante similar al del desplazamiento. Entonces empiezo con menos 4 e a la menos pi medios, coseno de pi medios, menos 4 e a la menos pi medios por seno de pi medios. Entonces, ¿cómo puedo simplificar este? Sí. Coseno de pi medios es 0, y a qué es igual seno de pi medios. 1. No, seno de pi medios es 1, porque recuerden que seno siempre está entre menos 1 y 1. Ah, bueno, sí, o sea, sería menos 4 por e a la menos pi medios. Pero sale 4 dividido 2. Raíz de 4 dividido 2. Raíz de 4. Raíz de 4. Sí, está dentro de una raíz. Muy buena pregunta. ¿Qué es si raíz de 4 dividido 2? ¿A qué es igual a raíz de 4 dividido 2? La raíz de 4 es 2. Es que ahí esa fórmula que les di es un recurso mnemotécnico para sacar todos los ángulos especiales. Yo creo que empieza a haber interés por conocer los ángulos de seno y coseno. Entonces solo hagamos la aceleración y con esto ya terminamos. Entonces aquí tengo que reemplazar t por pi medios. Entonces seno de pi medios es igual a 1. Entonces aquí tengo una aceleración positiva. Entonces observen qué está pasando aquí. La velocidad es negativa, quiere decir que en este momento el resorte está regresando a la pared, pero como hay una aceleración positiva, eventualmente esta aceleración positiva va a jalar otra vez el resorte y vamos a pasar otra vez de la pared a alejarnos de la pared. Entonces este comportamiento de cómo la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios van a explicar este movimiento armónico. Y si no fuera amortiguado, siempre vamos a tener que cuando nos acercamos a la pared, la aceleración nos empuja, pero luego se vuelve negativa, entonces ya otra vez nos vuelve a jalar a la pared y estamos en un estira y encoge. Ahora, la gráfica de esta función es sumamente interesante. Solo se las voy a enseñar porque esto es lo que describe el movimiento armónico variado. Entonces vamos a ponerla aquí solo para que quede grabada. Ahí está. Yo creo que era e a la menos t por seno de t, solo que en inglés es sin. Creo que entonces ya vamos a observen qué es lo interesante acá. Al principio tenemos un alto desplazamiento en X, pero vamos cayendo muy rápido a 0. Entonces ya cuando damos la segunda vuelta y volvemos a alejarnos de la pared, ya no nos estamos alejando tanto. Entonces va a resultar que eventualmente esta función se va a acercar a 0 y vamos a tener como que una especie de asíntota horizontal. Uy, Dios mío. Tal vez con 4pi. O mejor quitemos. Sí. No. Wolfram Alpha, hoy estás mal. Sí, desde aquí no se mira muy bien el movimiento que caen. Entonces hay veces que por eso en este curso graficamos muchas de las cosas a mano y lo que en realidad está pasando con esta gráfica es lo siguiente.
vamos a tener que hacer la gráfica a mano por... Entonces, observen que este e a la menos t es un término que va a controlar el comportamiento de seno. Como e a la menos t tiende a 0 a medida que t tiende a infinito. ¿Sí? Yo decía que la gráfica se baja de 0. Ah, se baja, es que sí, cuando baja 0 quiere decir que nos estamos acercando a la pared. Entonces aquí estamos lejos de la pared. Pero es que pasa de 0. Sí, pasa de 0, es que el punto de equilibrio está un poco fuera de la pared. Entonces este resorte, como tiene una longitud, entonces el punto de equilibrio en realidad va a ser de la pared más el largo del resorte. Entonces van a ser... 0 es donde se detiene. Sí, 0 es donde se detiene el resorte, 0 no es la pared. Entonces aquí es... Aquí el punto 0 sería, digamos, el largo del resorte. Y luego la pared está más o menos por acá. Entonces lo que está sucediendo acá es que inicialmente el resorte está subiendo, pero luego en este punto, como la aceleración es negativa, va a empezar a que la velocidad disminuya. Entonces luego cuando pasamos aquí, tenemos una velocidad negativa, pero tenemos una aceleración positiva. Entonces otra vez el resorte empieza a jalar, esta velocidad disminuye, y luego uno empieza a irse acá. Pero cuando uno vuelve a pasar otra vez por el punto de equilibrio, velocidad positiva, aceleración negativa, entonces el resorte otra vez es empujado hacia la pared, pero ya no nos estamos acercando completamente a la pared. Entonces en algún momento el resorte se va a detener. Entonces este es el movimiento amortiguado y armónico. Entonces, como todavía tenemos tiempo, vamos a empezar a encontrar los ángulos de seno y coseno, los ángulos especiales. Entonces este es un bonito problema de ecuaciones diferenciales. Pero lo que pasa es que hay una gran controversia. Y sí, creo que tenés una pregunta, ¿no? Y digamos, con lo que uno empieza generalmente con seno y coseno es con el círculo unitario. Y digamos, el círculo unitario tiene una ecuación relativamente sencilla: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Cristian, ¿Sí? la ecuación de la velocidad, o sea, la primera derivada, Ajá. nos sirve también para encontrar todos los máximos y mínimos de la... Ah, sí, cuando la derivada es 0 nos va a decir en dónde va a ser el desplazamiento máximo del resorte. Y lo que vamos a ir viendo es que cada vez, como es amortiguado, cada vez el desplazamiento máximo se va cortando. Entonces, digamos, aquí tenemos el círculo unitario. Aquí estamos en el punto 1,0, en el punto 0,1, en el punto menos 1,0 y en el punto 0, menos 1. Muy bien. Entonces, como les había mencionado, tenemos la identidad trigonométrica de que seno al cuadrado de, digamos, de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, como tenemos esta identidad trigonométrica, al final lo que se hace es que se define que x es igual a coseno de teta e y es igual a seno de teta, donde teta es el ángulo. Entonces, ¿qué está sucediendo en 0 grados? En 0 grados, observen cuál es el valor de la coordenada de x. El valor de la coordenada de x es 1. Entonces voy a tener que coseno de 0 es igual a 1, porque como x es igual a coseno de teta, mientras que seno de 0 es igual a 0 porque la coordenada de 0 es, la coordenada en y es igual a 0. Entonces vamos a tener que en cualquier punto voy a poder encontrar coseno de teta y seno de teta. Entonces tenemos esta otra, tenemos, digamos, ¿qué sucede con en 90 grados? Es como la inversa. Sí, en 90 grados,
¿cuál sería el valor de coseno de pi medios? Sí, 0, porque la coordenada en x es 0. Entonces coseno de pi medios es igual a 0, mientras que seno de pi medios va a ser igual a 1. Y observen algo, siempre que sumo los cuadrados de estos dos números me tiene que dar 1. 1 y 1. Entonces digamos, un ángulo que es interesante de trabajar es ¿qué sucede si tengo 45 grados o pi cuartos? Entonces este triángulo de 45 grados se trabaja de la siguiente forma. Si tengo una escuadra donde que mide 1 en X y 1 en Y, aquí voy a tener 45 grados. Entonces, ¿cuál va a ser la medida de esta hipotenusa? Raíz de 2. Raíz de 2. Entonces, con este triángulo especial puedo encontrar seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos. Entonces, ahí por eso les tenía las definiciones de seno y coseno desde el punto de vista de la trigonometría. Seno va a ser igual al lado opuesto dividido la hipotenusa. Uno dividido la raíz cuadrada de 2. Entonces estos son iguales y curiosamente si suman estos al cuadrado de cada uno de estos, vamos a tener que todo esto es igual a 1 medio más 1 medio, lo cual es igual a 1. Entonces ya tenemos nuevos ángulos. Pero con lo que quiero terminar esta clase hoy es con ese recurso mnemotécnico para sacar estos ángulos especiales. Entonces, digamos, ¿cuál es el recurso mnemotécnico que tenemos ahí? El recurso mnemotécnico es el siguiente. Escribimos seno de 0 como la raíz cuadrada de 0 dividido 2. Cuando tenemos pi sextos o 30 grados, escribimos este como la raíz cuadrada de 1 dividido 2. Entonces, ¿cuáles creerían que son estos otros? La raíz cuadrada de 2 dividido 2. La raíz cuadrada de 3 dividido 2, ajá. Y obviamente este se simplifica a 0, 1 medio y 1. Y ahora no me van a creer, pero para trabajar coseno, ¿cómo los trabajamos? En reversa, si la raíz cuadrada de 0 dividido 2, y a medida que nos acercamos a 0, yo creo que ya terminamos por hoy, pero esta tablita que les tengo aquí. Vamos a ver. Entonces ya tienen la tablita. Sí, cualquiera de esas dos, les puse dos, hay una gran raíz cuadrada o raíces cuadradas por separado. Entonces, inicialmente para algunos problemas que vamos a estar trabajando en algunos cursos, vamos a quedarnos limitados con ángulos entre 0 y pi medios. Entonces les voy a estar comentando seno de pi tercios, seno de pi sextos, y solo vamos a estar trabajando con el primer cuadrante del círculo unitario. Ya cuando nos familiaricemos más, vamos a trabajar con todo el círculo unitario para ver que es bastante similar. ¿Verdad? ¿Verdad?
Sí, pi tercios es 30, sí, sí. Pi tercios es 60 y pi medio 90. Sí. Ah, y aquí hay otra explicación por qué en cálculo utilizamos radianes y no ángulos. Porque y recogiste hojita de estas. ¿Quién no tiene esta hoja? Aquí está el círculo unitario. Detrás. Eso me lo supe, eso me lo aprendí. Ahorita se me olvidó. 2 pi radianes.